Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. El hombre aprende a cada momento y eso hace la vida posible. Estás entrando al territorio del saber. Estás en Saber Sin Fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com y corporacionimanente.com.mx, presencia local en medios, que a través de la intensa Cantares de México y A2 Radio, todos con terminación.com, hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Hoy les saludo, como todas las mañanas, por supuesto, a mi compañero y amigo David Méndez en los controles. Le comento lo siguiente: el periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Dada la evidente influencia del periodismo en la sociedad, se ha desarrollado una deontología profesional constituida por una serie de normas y deberes éticos, ética periodística, que guían la actividad del periodista. Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente por los colegios profesionales en los países en que estos existen. En general, estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. El periodista queda sujeto a su obligación de actuar con la mayor diligencia posible en el acceso a las fuentes y en el contraste de opiniones confrontadas. Como disciplina, el periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en otros entre las ciencias de la comunicación. La ciencia social del periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de noticia, ser objetivo, buscar fuentes seguras y por tanto verificables. Bueno, doy esta pequeña introducción y por supuesto le digo que lo estoy tomando de Wikipedia, versión español, para darle la bienvenida a nuestra compañera y amiga que usted ya conoce, Mireya Ramírez Martínez. Mireya, una profesional del periodismo ya durante varios años, últimamente y recientemente ganadora del premio Cuauhtémoc Moctezuma al periodismo 2012. Mireya, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, Abel, y a todo el auditorio de Saber Sin Fin. Bueno, el tema, por lo menos de este bloque, de este podcast, si usted lo está escuchando diferido, en vivo si nos da usted la bienvenida de su hogar, es las nuevas formas del periodismo. Las nuevas formas del periodismo. Mireya, para hablar de las nuevas formas del periodismo, empecemos hablando, ¿qué es el periodismo? Bueno, creo que hiciste una introducción y una descripción muy puntual del ejercicio periodístico. Hoy en día estamos viviendo nuevas formas del quehacer periodístico porque ya estamos hablando inclusive de un periodismo ciudadano, en donde los ciudadanos de a pie, quienes no estudiaron periodismo, quienes no tienen por oficio el periodismo, están interesados en que se den a conocer ciertos puntos de vista, ciertos temas que el resto de la sociedad desconoce, y eso permite que ellos relaten, sean unos contadores de historias de algo que está aconteciendo y que afecta a todos los demás, y a esto le estamos llamando periodismo ciudadano. Sin embargo, sería importante puntualizar que el quehacer periodístico no es algo secundario, por la posibilidad de que cualquiera pueda tomar fotos, que cualquiera pueda subir una nota a internet, que cualquiera pueda abrir un blog. Esto ha, digamos, democratizado la información. Sin embargo, sí se requieren ciertas técnicas y ciertos perfiles, y yo le llamaría cierto olfato, el oficio periodístico. La ventaja que tienen los periodistas por su quehacer es que pueden conocer de muchos temas todos los días, ¿no? Hay 5 o 6 noticias que tienen que cubrir, hay información que se relaciona, hay información que les filtran de cosas que están pasando y que no se saben, y esto les permite ir acumulando un bagaje tal que en un momento dado tienen una capacidad un poquito más amplia que un ciudadano común y corriente, o que inclusive que un experto, para poder relacionar a lo mejor temas de medicina con política o temas de ecología con salud, que normalmente quien es especialista solamente toma su tema
y no tiene un enfoque un poquito más amplio, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia entre el periodista y el ciudadano. Sin embargo, se están experimentando también, debido a todos estos cambios tecnológicos, nuevas formas en el quehacer periodístico, y hay algunas que, aunque surgieron desde el siglo pasado, no se han agotado del todo y debieran estar vigentes. Me refiero al periodismo de investigación. En Estados Unidos empezó desde finales del 1800 a haber ciertas circunstancias sociales, sobre todo de corrupción en el ámbito político y de llegada de muchos inmigrantes, y las condiciones de vida de toda esta gente eran realmente deplorables. Entonces los periodistas se decidieron a sacar toda esta información a la luz y crearon lo que se llamó el periodismo de investigación. Esto ha ido teniendo, digamos, nuevas formas. Después, ya en los años 60, con Truman Capote, que publica Sangre Fría. Esta es una nueva forma de periodismo, en donde ya no es solamente el hecho y el relato de lo que ocurrió, sino ya se entrevera también la literatura. Y es como surge esta novela de un hecho real sobre el asesinato de una familia que todo el mundo apreciaba, una familia que, a pesar de tener mucho dinero, vivía modesta, y que era sumamente apreciada por la comunidad, y no había una razón para que la hubieran asesinado de manera brutal como ocurrió. Hay puntos medulares en la actividad del periodista, entendiendo que están vinculados con la actividad de informar, de investigar, de comunicar, y que esto implica el manejo de técnicas, de metodologías para poder realizar esta investigación, y que su trabajo puede cobrar distintos géneros periodísticos, y que también no solamente estaría sujeto al desarrollo tecnológico que se está dando en la sociedad. Es decir, hay una formación profesional que el periodista debe cubrir como algo mínimo, y a partir del cual se lanza una plataforma mayor, y esto se ve influenciado con los desarrollos tecnológicos, sobre todo, y los avances, yo diría, fíjate, un elemento muy importante, y los avances éticos que hemos hecho como humanidad. Y científicos, además. Sí, para incorporarlos en su actividad diaria. Sí, afortunadamente todo esto que mencionas está haciendo que se haga un periodismo más profesional. Por ejemplo, tomamos de la corriente marxista, de la dialéctica, tomamos para el esquema para poder hacer las entrevistas. Hay un planteamiento respecto a lo que vamos a investigar, que sería la tesis. Llegamos y hacemos preguntas, y podemos inquirir a nuestro entrevistado y decir: estamos en desacuerdo porque yo tengo una antítesis de lo que tú me estás diciendo, y finalmente tenemos que abundar en información para llegar a una síntesis. Esa sería, por ejemplo, una de las herramientas que se está usando y que es parte de todos estos cambios que hemos ido viviendo en los últimos años. Están surgiendo también nuevas formas de periodismo, porque este lugar privilegiado que durante muchos años tuvieron los periodistas, y que hizo llegar, hablemos claro, también a la corrupción del periodista. Decíamos que hubo una época de gloria donde los perros se amarraban con salchichas y no se las comían, ¿no? Sí, claro. Después de que Porfirio Díaz en México dijera: nadie aguanta un cañonazo de 100,000 pesos, creo que esta fue una forma de relación entre el poder y los periodistas que fue derivando a una descomposición del quehacer periodístico que llegó hasta hace 10 años. Ahí porque hay un planteamiento ético que nunca nos hicimos los periodistas, ¿no? Normalmente, cuando tú te mueves entre lo que quieres, que es lo que normalmente hacemos todos los seres humanos, y lo que nos conviene, generalmente descuidamos lo que es correcto. Y si nosotros no estamos, como seres humanos, como individuos, y evidentemente mucho más como periodistas, si no estamos dispuestos a hacer lo correcto, independientemente de que no sea algo que yo quiero, ni sea algo que me conviene, lo más seguro es que seamos desechados
por no hacer lo correcto, porque ya no nos quieren y porque ya no somos convenientes. Y este punto, esta reflexión ética, fue algo que ocurrió al periodismo y hace 10 años empezó a perder por esta razón. Y ahorita los periodistas, además la introducción del propio Internet como una herramienta moderna de comunicación, fue desplazando a los periodistas, sobre todo de medios impresos, y darle paso más a la mercadotecnia en los medios que al quehacer periodístico. Sí, Mireya, perdón, ibas a continuar. Lo que estamos viendo hoy en día, lo que vivimos los ciudadanos hoy en día, con tantas revistas locales, en donde todos los posibles candidatos desde un año antes están saliendo a hacer declaraciones, a decir que son personas buenas, de buen corazón, que ellos quieren a los niños, que están preocupados por los problemas sociales, y todos son igualitos. O sea, no hay ninguno que diga yo soy malo, yo soy corrupto, o yo me voy a robar la lana que puede haber aquí de presupuesto. Y estas buenas caras de todas estas personas son replicadas en muchas publicaciones locales, sobre todo revistas impresas con alta calidad. Esto yo no le llamaría periodismo, esto es mercadotecnia política. Y desafortunadamente los medios, en función de esa conveniencia, lo que están haciendo en la mayoría de los casos es una mercadotecnia política y han dejado de hacer periodismo. Es decir, la investigación de los hechos reales para poder ofrecer a la sociedad una información que pueda serle de utilidad para tomar decisiones políticas correctas. En esta primera parte de la conversación hemos abierto varias líneas que podemos abordar y que cada una de ellas nos daría pauta para un programa en particular. Cuando regreso a este señalamiento que tú, me parece muy atinadamente, haces la diferencia. No es lo mismo hablar de formación y de influencia tecnológica a formación e influencia científica y, por supuesto, a los cambios de carácter ético. Se pareciera que el periodismo se revolucionó a partir de Internet, pero cuando revisamos la historia hay una revolución a partir del surgimiento de la televisión, de la radio, en fin. Vámonos y ubiquémonos específicamente a la explosión de Internet para poder dimensionar estas nuevas formas del periodismo. Se habla de la web 0, de la web 1.0 y de la web 2.0. Y ya vamos en el 3.0. Y ya vamos en el 3.0. Bueno, hay quien dice que es la 2.0.1, ¿no? Pero bueno, habría que discutir eso y sería otro tema, si te parece, de charla. Pero una de las características es que el Internet durante sus inicios fue solamente una consulta de grandes bancos de información. Bancos que se fueron conformando a partir de que había alguien que hacía una oferta informativa y que había muchos que estaban dispuestos a ingresar y consultar esa información. Una de las características precisamente de la web 2.0 es que esto se construye a partir de las colaboraciones de los propios usuarios y de los lectores. Y que proyectos muy específicos como Wikipedia, como YouTube, entre otros, nos marcaron que los contenidos, que la gran masa de información no estaba en los expertos ni estaba en los que se dedicaban a generar esta información, sino en los usuarios a pie. Hoy esto se ha revolucionado y se ha dicho, bueno, la web 3.0 podría estar en las redes sociales. Está esa pregunta. Y regreso a esto que te decía yo de la 2.0. Hay elementos formativos, hay elementos éticos que frecuentemente la persona a pie desconoce, olvida o no tiene por qué seguirlos, porque finalmente comparte su información a veces hasta por diversión. Pero el profesional de la comunicación debe seguir otros criterios y debe seguir otros elementos. ¿Cómo sobreviven o cómo se adentran los que venían de esquemas distintos de periodismo y enfrentan de repente esta gran avalancha? Mireya. Pues más bien estamos dando tumbos, ¿no? Habría que confesar nuestra verdad. Estamos dando tumbos porque más bien en la práctica es como se ha ido descubriendo el cómo hacer.
Y esto ha sido un error. Yo quiero referirme en concreto a los periodistas de Puebla o a los periodistas de México inclusive. El problema que ha pasado es que esta avalancha nos ha rebasado. Y tú sabes que un crío de 5 años sabe mucho más de una computadora que un hombre de 60. Y esto es por el miedo que le tenemos a la tecnología, porque nuestras generaciones de personas de 40, 50, 60 años crecimos en una cultura del si no sabes no toques porque lo descompones. Y los niños de ahora le tocan por aquí, por acá, y de manera intuitiva van encontrando todas las herramientas que les puede proveer una computadora y el uso del Internet. Sin embargo, esta misma avalancha, esta misma ola, nos está conduciendo de alguna forma hacia lo que es necesario, conocer y ir explorando e ir inventando de alguna manera. Creo que la gran aportación que hizo la tecnología, las computadoras y el Internet en un uso masivo fue precisamente esto que tú comentas, ¿no? La democratización del conocimiento. Si hacemos una comparación un poco absurda, si tú quieres, lo que pasó, por ejemplo, cuando llega Colón a América o llega Hernán Cortés a México y encuentran una cultura floreciente que no entendían, y ellos determinan que los únicos que tienen la verdad y la razón son los conquistadores, imponen su cultura y acaban con toda la gloria que existía de la cultura azteca y las culturas en general mesoamericanas. Esto ahora ya no es posible que pase precisamente gracias a la tecnología. Estamos pudiendo apreciar en otro valor, con otros criterios, todo el conocimiento que existe. Y cuando los ciudadanos de a pie van señalando aquellos temas escabrosos, difíciles, que están afectando a la mayoría de las personas, en ese momento la sociedad cobra conciencia. Y cuando tú tienes conciencia de lo que estás viviendo, no puedes dejar de hacerlo. No puedes omitirte de lo que es correcto. Ahí la circunstancia te obliga, tu conciencia ya no te deja vivir haciendo las mismas cosas equivocadas que hacías. Una característica de tener un mundo interconectado por Internet es el pensamiento en red. Y para el que está en el centro de la noticia, por lo menos en el centro en donde empieza el acopio de información o en donde tienes que seguir el comportamiento de redes sociales, de portales de Internet, de canales de televisión, en fin, de distintas vías de acceso a la información, pareciera que esta es una dificultad, Mireya. Más allá de los conocimientos técnicos para operar un equipo móvil o para poder entender cómo operan algunos softwares, el pensamiento en red, el pensamiento holístico, creo yo que es una de las dificultades que no se valora. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo siento que el Internet, mucho más allá de ser una herramienta de trabajo, una herramienta tecnológica, es más bien una forma de pensamiento. Porque aunque tú no quieras, aunque conscientemente no lo busques, aunque puedas estar incluso en desacuerdo, el hecho de que tengas que utilizar como herramienta de trabajo el Internet, que tengas que consultar cosas, te va abriendo la visión y te va abriendo la mente de una manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, la forma de leer de todas las personas, ya no leemos linealmente, no leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, sino hacemos un escaneo de la información y no es que estemos haciendo una menor lectura o una lectura más superficial, sino en realidad todas estas herramientas tecnológicas está comprobado. Hay un estudio que se llama Eye-Tracking 07, que ellos pusieron una cámara dentro de la misma computadora para poder registrar con manchas de calor en distintas partes de la computadora, de la pantalla, donde se fijaba la vista principalmente. Y entonces el diseño que tienen esta forma de lectura es como de una F. Primero vamos de izquierda a derecha, leemos a lo mejor el primer encabezado, regresamos, nos bajamos a la mitad del texto, hacemos una
visión muy rápida como de la mitad del renglón, volvemos a regresar y vamos hacia abajo. Esa es la generalidad, que no la totalidad, porque cada quien tiene sus preferencias y sus formas. Pero esto te va diciendo que es una forma de pensamiento diferente. Y además, si tú ves, y no sé si a ti te pase, a mí me ha pasado, los apuntes ya no los tomamos de la misma manera. Antes, como estudiantes, cuando estábamos en la escuela, escribíamos, ¿no? Ahora nos da por hacer párrafos más cortos. Ya no ocupamos la hoja tamaño carta completa, sino vamos haciendo apuntes hasta la mitad de la hoja. Generalmente metemos en recuadros algunas cosas que consideramos importantes, o ponemos ítems, ponemos asteriscos o signos de más o alguna forma para hacer apuntes. Y tú dices, ¿y eso de dónde lo aprendí? Pues lo aprendí de mi usabilidad que hago del internet. Entonces, sí nos está metiendo esto a una, digamos, cultura distinta, tanto de conocimiento, de forma de pensamiento, de relación con los otros. Sí nos está transformando el internet, aún aquellas personas que no tienen un uso continuo, porque esto es contagioso. Esto te va llevando de la mano poco a poco y te va haciendo que le vayas encontrando una utilidad distinta, ¿no? En estos últimos minutos, Mireya, te he preguntado sobre el pensamiento en red, y me has contestado, entre lo que me has dicho, que es más una forma de pensamiento. Sí, es una... Yo iría más allá, perdón, Mireya, sí, para precisamente darte pauta. ¿No crees que es más que una forma de pensamiento? ¿No crees que es una ampliación del conocimiento? Es una ampliación del pensamiento, y que los mecanismos como las computadoras y los equipos móviles son una ampliación de nuestros sentidos? Sí, desde luego, desde luego. Yo creo que todavía las transformaciones que vamos a experimentar a partir de que las computadoras se han vuelto el centro de nuestras vidas, todavía va a ser muchísimo más. Y esto va a permear no solamente nuestra forma de relación con el conocimiento, sino nuestro quehacer en todos estos ámbitos. Entonces, este es precisamente este señalamiento que tú haces, ¿no? Sí es una forma de pensamiento, yo coincido contigo, y además nos va a dar pauta a relacionarnos entre los seres humanos de una manera diferente, y también en nuestro quehacer profesional, no importa lo que hagamos, vamos a tener una actuación más integral, más completa, más amplia, señalando y abarcando otros puntos que normalmente no hacíamos. Estoy conversando con Mireya Ramírez Martínez. Ella es periodista, ha trabajado en distintos medios, desde impresos, electrónicos. Últimamente ha ganado el año pasado el premio Cuauhtémoc Moctezuma al periodismo 2012, la primera emisión de este premio, y que le ha llevado a que hoy día esté cursando un diplomado en periodismo en la Universidad de las Américas, Puebla. ¿Es correcto? Sí, así es. Pareciera, Mireya, que todos estos tópicos se abordan muy poco. Por lo menos es la percepción de los que somos aprendices de comunicadores, de periodistas. Y pareciera que son temas que solamente se abordan en algunos textos muy especializados que leen muy poquitos. Tú, ahora que has estado, seguramente el curso te ha permitido reconceptualizar, revalorizar tu propia trayectoria. ¿Qué opinas al respecto de esto que te digo? Que estos temas parece que se abordan muy poco y que solamente lo abordan unos cuantos. Sí, efectivamente así es. Y esto ha sido por, digamos que, vicios o formas de hacer que en otro tiempo eran válidas y que traíamos cargando, ¿no? Pero creo que este es el momento muy adecuado para que todos aquellos interesados en la comunicación, los que se dedican profesionalmente y los que lo hacen porque así lo sienten, porque es un impulso a fin de cuentas el ser partícipe de este quehacer de comunicación, creo que vamos a ir teniendo la oportunidad de podernos acercar más a estos temas. El primer tema del curso que mencionas en la Universidad de las Américas fue el periodismo de investigación. Y entonces, cuando empiezas a descubrir cómo se van incorporando
todas las nuevas técnicas científicas para el quehacer periodístico es así como que se hizo la luz. Porque, por ejemplo, con nuestro director del curso, que es el doctor Jerzy Suchocki, él nos introdujo en el tema de decir, también la comunicación no verbal dentro de una entrevista y dentro de una investigación tiene un papel preponderante. Pero, por ejemplo, la entrevista que le hacen a Peña Nieto, ¿no? Cuando le preguntan sobre la muerte de su esposa, los videos en YouTube donde señalaban específicamente en qué minutos, en qué segundos tenías que ver, las tomas que hacen, por ejemplo, sobre las manos, por poner un ejemplo de esa entrevista, pero en otras entrevistas de los ojos, de las manos, etcétera. Perdón por interrumpirte, adelante. Sí, efectivamente, esos son los puntos, ¿no? Tú tienes que descubrir desde la mirada de tu entrevistado si es que te está diciendo la verdad, si sus actitudes nerviosas están delatando que está mintiendo, si la forma en que se acerca a ti o te toca o no te toca o te evade, que esa relación que te está diciendo, ¿no? Entonces el papel del observador es algo sumamente importante, y trayendo a cuenta estos temas de los que estamos hablando, yo creo que algo que va a marcar el quehacer y el ser en toda esta actividad profesional, relación entre personas, vinculación con el conocimiento, etcétera, etcétera, son dos puntos de partida que nos hace regresar al origen. Uno es el papel del observador, porque no es solamente el observador, no es alguien ingenuo que llega y ve. Ese no es el papel del observador. El observador tiene que ser, por un lado, experto en aquello que pretende observar, para poder encontrar y además saber qué es exactamente lo que quiere observar, para poder encontrar esas pautas. Y por otro lado, en aquello que considera que conoce muy bien, tiene que ser sumamente ingenuo, permitir ser como niño para poder abrirse al conocimiento y aprender cosas nuevas. Y en este momento, en cuanto a nuestras relaciones y nuestros quehaceres profesionales y la política y todo lo que queramos abarcar, el papel preponderante dentro de nuestra acción lo cobra la escucha. Somos una sociedad que no estamos acostumbrados a escuchar. Generalmente queremos apabullar al otro con palabras, queremos decir nuestra verdad, queremos presentar nuestra razón, y lo que digan los demás no nos interesa. Y el periodismo nuevo se está basando precisamente en saber escuchar a los demás. Bueno, entonces, para cerrar esta conversación, este bloque de conversación, digamos que hay bases profesionales que el periodista debe observar, debe tener desde el punto de vista técnico, desde los elementos éticos, que el surgimiento de Internet ha implicado una revolución en la cual estamos inmersos actualmente, y que ya algunos están planteando visos de por dónde podrían ir sobre nuevas técnicas de investigación, nuevas metodologías, cómo incorporar la información aportada por los propios ciberescuchas, ciberlectores, en fin, y que en los próximos años inmediatamente estaremos viendo cómo a la actividad periodística se incorpora este pensamiento en red y este actuar pues en omnímodo, un actuar presente en casi todas las cosas. ¿Cómo ves? No, es muy correcto ese resumen, claro. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra primera pauta. Nos hemos prolongado muy interesante en esta conversación, que el tiempo se nos ha ido. Agradezco, por supuesto, a los amigos que nos están sintonizando. Carlos Alberto Ricaño, un abrazo, como siempre se te quiere y se te estima. Luis Fernando Paredes Porras. Preocupante lo que está pasando en Tustepec. La revista Proceso ha dado cuenta de ello. Causa en Tustepec, Oaxaca por marchas y bloqueos de estudiantes. Ayer Luis Fernando nos hizo favor de compartir algunos videos que están en YouTube, como grupos de choque contratados por los propietarios de algunas líneas de transporte enfrentan a estudiantes que tenían estos autobuses para trasladarse al lugar en donde se iban a manifestar, y cómo un grupo de choque retoma un autobús, se lo lleva y van estudiantes dentro del autobús,
los tipos estos armados, y ya no se supo qué pasó. Vea usted, bueno, los videos están en YouTube y la nota está en proceso. Hacemos votos porque esto se resuelva de la mejor manera. Vamos y regresamos. Aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente. Te esperamos en la próxima emisión de Saber Sin Fin.